día para todos. Mi nombre es Juan David Betancourt Cruz, alfabetizador de los Punto Vida Digital con convenio con Parquesoft. El día de hoy les traigo el módulo capacitador de texto Word clase 5. En este procesador de texto Word clase 5 podemos encontrar varios conceptos, donde encontramos concepto de columna, de fila y de celda. En el punto 2 vamos a encontrar pasos para crear una tabla automática o manual. Cómo añadir o eliminar columnas y filas. Mover una tabla. Modificar el tamaño de una tabla, fila o columna. Dividir celdas en columnas o filas. Combinar celdas, columnas o filas. Dirección de texto y alineaciones. Entonces pasamos a Word, donde yo ya tengo una tabla ya creada para mostrarles directamente para diferenciar qué es una columna, una fila y una celda. Aquí podemos encontrar una tabla ya creada con 3 columnas. ¿Cuáles son las columnas? Aquí podemos ver las columnas, que son estas. Las podemos nombrar como columna A, columna B y columna C. Podemos numerarlas. Columna A, columna B, columna C. Vamos aquí a colocarle una numeración: A1, B1, C1. Listo. Esas serían las columnas, por ejemplo, A2, A3 y A4. El mismo procedimiento acá: B1, B2, perdón, B2, B3, B4. El mismo procedimiento con la columna C, C2, C3 y C4. Listo. Entonces aquí tendríamos la columna A, la columna B y la columna C. Aquí podemos diferenciar qué es una fila. Una fila es esta. Esta sería una fila. Toda está completica. Esta sería otra fila. Esta sería la tercera fila. Sería esta. Y esta sería la cuarta fila. Esas serían las columnas y estas serían las columnas hacia abajo y las filas, como podemos ver, horizontalmente. Las celdas serían estos cuadritos. Esta sería una sola celda, la A2 sería otra celda, A3 otra celda, A4 otra celda, B1, B2, todas esas son celdas diferentes. Como podemos ver, cada uno de estos sería una celda. Entonces ya aprendimos el conocimiento de qué es una columna, qué es una celda y qué es una fila. Entonces ya podemos eliminar esta tabla. Simplemente aquí podemos ir aquí donde está este recuadrito, aquí en la punta, en esta parte superior izquierda, y con el botón del teclado de eliminar encima del Enter podemos eliminar la tabla completamente. Si la podemos volver a poner, Control Z, él vuelve a aparecer. Pero si queremos ya eliminar esta tabla, pues es una tabla de ejemplo para que ustedes pudieran diferenciar entre una columna, una celda y una fila. Entonces pues ya la tenía creada. Pasamos a eliminarla. Entonces pasamos al siguiente punto. El paso 2 sería los pasos para crear una tabla automática o manual. Pasamos directamente otra vez al Word y vamos a la pestaña Insertar. En la pestaña Insertar encontramos una opción donde nos muestra una tabla.
podemos hacer clic en la tabla y podemos insertarla como ya sabemos, así son las filas. Entonces sería así serían las columnas. Estas serían las columnas y esta sería el número de filas. Entonces podemos hacer una tabla como la que teníamos ahora, una tabla de 4 por 4. Entonces, como podemos ver, 4 columnas, 4 filas. Le damos clic y automáticamente en el documento Word, en el texto, nos brinda la tabla que nosotros queremos. Esta pues es una forma de crear la tabla. Pues es muy básico, es muy rápido crearla así. Podemos entonces eliminarla. Aquí podemos otra vez eliminar esta tabla, y si queremos la tabla podemos insertarla desde acá, insertar tabla con los números que queramos hacer la tabla. Número de columnas, ahora teníamos 3 columnas y podemos colocar 4 filas. Le damos a aceptar y automáticamente nos muestra la tabla con 3 columnas y 4 filas. Aquí la podemos ver que quedó bien la tabla. Listo, ese punto ya lo tenemos. Pasamos al siguiente paso, que es cómo añadir o eliminar columnas o filas. Listo, entonces pasamos al texto Word. Tengamos una referencia aquí, que esta sea la A1 o la A, más bien la B y la C. La B aquí y la C. Entonces, ¿cómo añadimos una columna? Entonces nos paramos aquí en la celda, le damos clic en la celda y luego damos clic derecho, donde podemos insertar una columna hacia la izquierda o a la derecha, o encima o abajo. Listo, entonces en este caso estamos en la celda A y queremos insertar una columna hacia la izquierda. Automáticamente de la celda donde estábamos nos crea una columna hacia el lado izquierdo, como lo nombramos. Listo, entonces si queremos hacer el mismo procedimiento pero a la derecha, entonces podemos insertar de nuevo una columna hacia la derecha, y como podemos ver, se nos inserta la columna a la derecha. Otra de las formas de insertar otra columna o insertar una fila, bueno, aquí ya mostramos la columna. Otra de las formas, podemos pasar aquí a la pestaña presentación y automáticamente aquí en estas opciones nos muestra dónde queremos insertar la tabla. Aquí está, hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. Insertemos desde esta celda, insertémosla hacia arriba. Automáticamente nos crea una fila hacia arriba. Entonces ya podemos ver cómo podemos insertar las columnas a la derecha o a la izquierda. Entonces ya tenemos este punto. Para eliminar, vamos a hacer el mismo proceso. Nos paramos en esta casilla, en esta celda, y damos el clic derecho, pasamos a eliminar celdas. Vamos a aceptar, ahí eliminó una sola celda. En esta opción de eliminar podemos eliminar toda la fila completa, donde nos muestra acá. Ahí nos elimina toda la fila completa. Y si queremos eliminar la columna, podemos clic derecho, eliminar celdas, eliminar toda la columna. Automáticamente nos elimina toda la columna que teníamos creada.
Otra de las formas de eliminar, podemos pasar esta casilla, volvemos a pasar a la opción presentación, y como la ven, aquí en la pestaña presentación, nos muestra la opción eliminar. Pues sigue saliendo el mismo contenido de eliminar tabla, podemos eliminar las filas, las columnas o celdas. Entonces en este caso eliminamos esta columna. Automáticamente se elimina la columna y quedamos con 3 columnas. Listo. Entonces yo creo que este punto ya está muy claro. Podemos pasar al siguiente punto. Mover una tabla. Ese sería el siguiente punto. Punto 4. Mover una tabla. Listo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la tabla. Vamos a esta parte superior izquierda de la tabla. Aquí ya podemos ver. Y podemos moverla con el clic sostenido. Clic izquierdo sostenido. Como podemos ver, coloquémosla en este lado. La tabla automáticamente se mueve. Vamos a moverla acá. Podemos moverla donde nosotros queramos. Listo. Y esta es la opción para mover la tabla. Entonces, podemos ir al lado superior izquierdo. Donde está la tabla, nos muestra este cuadrito. Y con el clic sostenido podemos mover la tabla al lugar que nosotros queramos. Listo. Aquí ya está el punto, entonces quedamos bien en este punto. Listo. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5, donde podemos modificar el tamaño de una tabla, fila o columna. Listo. Entonces, para modificar el tamaño de la tabla, volvemos al mismo cuadro, encontramos aquí en la parte inferior derecha un estilo de cuadro. Entonces pasamos el mouse por ahí, clic sostenido, sin soltar, miramos qué tamaño queremos dejar la tabla. Si la queremos más grande, si la queremos más pequeña, podemos desplazarla al tamaño que nosotros queramos. En este caso podríamos dejarla aquí. Como podemos ver, aquí la movemos. Cambió el tamaño de toda la tabla, listo. Entonces, aquí en este cuadrito, clic sostenido y podemos modificar el tamaño de la tabla. Listo. Para modificar el tamaño de una columna o de una fila. Listo. Entonces vamos al cuadro y aquí en el medio podemos modificar el tamaño de la fila. Nos aparece como un estilo de flechas. Clic sostenido y podemos modificar el tamaño. En este caso sería el tamaño de la fila. Esta la podemos dejar así. Listo. En estas opciones podemos ya dinamizar el ejercicio, que podemos utilizar las tablas para nuestro beneficio, para acomodarla de una mejor forma. Si necesitamos un espacio, aquí podemos colocar el texto que sea necesario de las filas. Y para acomodar las columnas, nos paramos aquí y podemos correr a la derecha, podemos colocarla más grande el tamaño acá puede quedar más pequeño. Entonces esta sería la opción para cambiar el tamaño de las columnas o filas. Ya sabemos que nos paramos en el medio, o sea, de la columna o de la fila, pone clic sostenido y arrastramos al tamaño que deseemos.
Listo, está todo bien este paso. Pasamos al siguiente paso, que es dividir las celdas en columnas o filas. Listo. Este paso es muy importante porque podemos dividir la celda en columnas, ya sean columnas o sean filas. Entonces pasamos a esta casilla y vamos a dividir las celdas. Clic derecho en la casilla, vamos a pasar a dividir celdas, la opción dividir celdas. Entonces, ¿qué queremos? Ya tenemos la celda, entonces queremos insertarle columnas. Dos columnas en esta fila. Entonces las columnas son las que se dividen así y las filas son las que se dividen así. Entonces hagámosla de las dos opciones para que entendamos un poquito más este punto. Dijimos que dos columnas, le damos a aceptar. Automáticamente dentro de esta celda nos forma dos columnas. Como podemos ver, dos columnas dentro de esta celda. Entonces ya que queremos una fila dentro de esta celda, dos filas. Vamos al mismo procedimiento, dividir celdas. Entonces pasamos número de columnas 1, número de filas 2. Automáticamente dentro de esta celda nos crean dos filas. Esto muchas veces se puede usar para trabajar un título de algo, de un trabajo que estemos haciendo, y aquí podemos crear un subtítulo. Para muchas formas se puede usar esto. Entonces, como vemos aquí ya quedó el número ya quedó identificado como dentro de una celda se puede dividir ya sea en columnas o ya sea en filas. También podemos, aquí mismo en el mismo procedimiento, clic derecho, dividir las celdas, podemos colocar dos filas y dos columnas. Automáticamente nos crea dos columnas y dos filas. Esa sería la opción para dividir las celdas. ¿Listo? Entonces ya este punto, espero que les quede claro este punto. Pasamos al siguiente punto, que es combinar celdas, columnas o filas. En este caso, combinar columnas, celdas o filas. Vamos a darle clic sostenido la fila que queremos combinar. La seleccionamos. En este caso voy a seleccionar toda esta fila y vamos a darle clic derecho. Y aquí en la opción donde dice combinar celdas, le damos clic, automáticamente nos combina la fila. En este caso vamos a colocar clase, vamos a colocar un título. Muchas veces esto se usa en las tablas, donde va un título, va un encabezado, va al principio, entonces iría un título centrado, aquí iría ya el contenido. Entonces clase de Word 5. Aquí tendríamos el título, si lo queremos centrar, si lo queremos alineado a la derecha o a la izquierda, o si queremos modificarle la letra, el tamaño, la fuente. Aquí tenemos entonces ya nuestra fila combinada. Pasamos a la columna. Vamos a combinar esta columna. Seleccionamos las casillas de la columna que queremos combinar. Pasamos, la seleccionamos, clic derecho, volvemos a combinar celdas. Automáticamente nos combina
la columna. Nos combina estas celdas en forma de columna. Y eso lo podemos hacer no solo en las puntas de cualquier fila que queramos, cualquier celdas que queramos combinar, clic derecho, combinar celdas, automáticamente él nos combina lo que nosotros queramos. Listo. Creo que este paso ya está claro. Pasamos al siguiente paso, donde vamos a darle dirección al texto. La dirección del texto, podemos seleccionar la casilla, por ejemplo esta, la casilla donde estamos, y pasamos a la opción en la pestaña presentación. La dirección del texto la encontramos en esta opción. Entonces damos clic y nos muestra la dirección del texto por donde nosotros queramos. Aquí si lo queremos centrado, aquí si lo queremos centrado, pues se vería muy bien aquí centrado. Volvemos a darle clic aquí a presentación y nos muestra diferentes formas de dirección del texto. Aquí nos muestra derecho. Aquí nos muestra si queremos así, de esta forma. Ya sería jugar como queramos. Ya como queramos, muchas opciones, demasiadas opciones. Entonces ya sería la tabla que ustedes estén haciendo, darle la dinámica que ella necesite. En este caso, volvemos a colocar presentación y queremos que quede, darle una dirección así o así. Ya podemos ver aquí que queda la presentación de esta forma. Podemos cambiarle el tamaño para que se vea mejor. Esa sería la alineación de texto, que sería de una manera muy buena utilizarlo. Pues en algunas tablas es requerido darle dirección a estos textos así. Es una muy buena opción. Listo, entonces ya tenemos este punto claro, que es la dirección del texto. Entramos a la opción presentación y aquí podemos darle dirección. Listo. Entonces ya tenemos claro este punto. Pasamos al siguiente punto, que son las alineaciones. El último punto de esta clase de hoy son las alineaciones. Las alineaciones, listo. Tenemos ya unos textos dentro de la tabla. Muchas veces este texto está por acá y este me quedó aquí en el medio. Bueno, en todo caso aquí no se nos ve bien la tabla, no se nos ve bien alineada, se ven espacios. Entonces aquí vamos a seleccionar aquí en esta casilla donde utilizamos ahora en el punto anterior para mover. Podemos hundirle un solo clic y vamos a presentación, a la pestaña presentación. Las alineaciones las encontramos aquí, que son estas casillas. Entonces, como vemos, muchas veces este texto pues no lo queremos arriba, sino que lo queremos en el medio, y automáticamente todo el texto se nos alinea a donde nosotros queramos. Vemos que la clase de Word, la presentación, la columna A, B y C se nos alinea a donde nosotros, la opción que nosotros le dimos de alinear en el centro. Listo, eso es una forma de alinear el texto seleccionando todo. Entonces vamos aquí al recuadro, se nos selecciona todo, vamos a la opción presentación y ya donde queramos alinear el texto. Aquí alineado a la izquierda, eso ya es a gusto, ya es
que ustedes vengan con él, con las alineaciones, como quieran acomodar su tabla, su presentación. Listo, entonces, este punto queda claro. Este ya sería el último punto de la clase del procesador de texto Word 5. Listo, entonces les doy unas felicitaciones por culminar esta actividad. Espero que hayan aprendido. Mi nombre es Juan David Betancourt Cruz y es un gusto estar para ustedes capacitándolos. Hasta luego.